cuando termina ese tiempo, precisamente con Samuel, se acaba la teocracia y viene el área de los reyes en Israel, ¿de acuerdo? Y desde entonces hasta hoy en nuestros días ya no ha vuelto a haber teocracia. Entonces, Ana tenía un conocimiento profundo de estas cosas. Miren, esto también implica que la iglesia va a ser perseverada. Todos y cada uno de los que estamos aquí también vamos a ser perseverados, es decir, guardados de Dios. Dios nos va a guardar. A esta doctrina también algunos teólogos como MacArthur le llaman la seguridad eterna. ¿La han oído? ¿Alguna vez han escuchado esa parte, la seguridad eterna? Tal vez unos sí, tal vez otros no. Vamos a empezar por el primer punto medular que hay que explicar. Dios no miente. ¿O Dios miente? ¿Hay alguna parte de la Biblia que esté equivocada? No. Si Dios no miente, como está en Números 23:19, que dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, un ser humano puede ser el peor de los seres humanos. Y cualquiera que fuera ese pecado, si está consciente de su maldad y se arrepiente verdaderamente aceptando el sacrificio de Cristo, en automático el Espíritu Santo mora sobre él, porque así Dios lo está garantizando. Fíjense lo que les acabo de decir. Un ser humano, cualquiera que sea, cualquiera que fuere su pecado, si está consciente de esa maldad que está haciendo o que ya hizo, y se arrepiente verdaderamente aceptando el sacrificio de Cristo, en automático el Espíritu Santo mora sobre él. ¿Por qué es importante mencionar al Espíritu Santo? Bueno, porque Dios garantiza que una vez que eres salvo, siempre eres salvo. Incluso antes de conocer a Cristo, tú ya eras salvo de una manera efectiva. Así, por ejemplo, y esto es un ejemplo para que me entiendan, cuando ustedes sacan una deuda, van al Coppel o van a Banco Azteca, donde ustedes gusten y manden al banco que ustedes quieran. Cuando es una deuda más o menos grande, ¿qué te piden? Un depósito en garantía. Casi siempre te piden entre el 10 y el 25% de ese préstamo. Si estás pidiendo 100,000 pesos, te dicen, bueno, pero déjanos 10,000 para que sepamos que sí vas a seguir pagando, ¿no? O hay bancos más manchados que te dicen, déjalo por ahí del 25%. O sea, no te prestan realmente el monto total que tú estás pidiendo, te prestan un poquito menos porque queda un depósito en garantía. Bueno, pues algo similar pasa con el cristiano. Dios le hace muchas promesas a los creyentes, pero adelanta un pago de esa gracia en la glorificación. ¿Y cuál es ese pago adelantado? El Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos hacer las cosas correctamente como tratamos de hacerlas todos los días, porque el ser humano no es bueno por naturaleza, es algo que ya analizamos. ¿Se acuerdan? No hay justo ni aún uno. Entonces, si nosotros no somos justos, si no estamos en la posición de hacer el bien por nuestra propia fuerza, tiene que haber una fuerza mayor que nos lleve a hacer las cosas buenas. ¿Cuál es esa fuerza mayor? Es Dios mismo a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Ese es el pago en garantía. Hechos 1:7-8. Y les dijo, no os toca a vosotros, habla Cristo, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, aquí está la promesa, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, vas a recibir poder. ¿Qué poder? ¿Vas a mover las cosas? ¿Vas a realizar todo lo que se te pegue la gana? No, el poder que viene aquí, como está escrito, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder está en la predicación. Uno de los mayores, considerado profeta, al que más ha exaltado Dios, ¿quién es? Juan el Bautista. Juan Bautista. ¿Y qué hacía Juan Bautista? Movía montañas, hacía que cayera fuego del cielo. ¿Qué hacía Juan? Nada más predicaba. No hacía otra cosa más que lo que hacen todavía los pastores hoy en día, predicar. Porque ¿qué hay más poderoso? Que la gente vea que una montaña cambia de lugar, como está escrito, o que simplemente vean el cambio de vida de las personas que escuchan. El único libro vivo que se puede considerar un libro vivo es la Biblia. Tú metes una Biblia a una cárcel y ¿qué pasa? Generalmente empieza a haber un cambio en las personas, empieza a haber esperanza, empieza a haber algunas diferencias, y se nota en los reclusorios, en los cerezos, que el área en donde están los que al menos intentan ser creyentes como pueden, porque tampoco dejan pasar a veces a los predicadores, como ellos entienden, conforme van leyendo la Biblia, hay más ánimo, más esperanza, a veces incluso la palabra gozo se oye por ahí, que el área en donde los reclusos no tienen Biblia ni acceso a los libros. ¿Por qué? Porque es un libro vivo. Es un libro que ha cambiado muchas vidas y que las va a seguir cambiando. Tú la llevas a un hospital, a alguien que ya está moribundo y le puede volver la vida o las ganas de vivir,
Y a veces las ganas de vivir son importantes. Hay gente que se muere no tanto por la enfermedad, bien dicen los médicos, se mueren porque ya no quieren vivir, se aburren de la vida. Y eso sí pasa, eso sí sucede. Pero la Biblia es un libro vivo que nosotros tenemos al alcance y por eso viene esa parte de no solo las ganas de vivir, sino las ganas de vivir la vida conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos ese depósito en garantía y es precisamente por ese depósito en garantía que Dios dice que vamos a ser siempre perseverados, como Ana lo está diciendo en su oración. Él guarda los pies de sus santos. Ella lo sabía, ella lo tenía conciencia, lo tenía presente desde el momento en el que Penina le estaba haciendo la vida imposible. Ella sabía que Dios la iba a perseverar. Miren, el poder de Dios dentro de la vida del creyente en el Espíritu Santo es quien tiene la legal atribución de hacernos ejecutar las cosas buenas. También el Espíritu Santo te anuncia tus errores. Ayuda a estudiar para crecer espiritualmente y por ello hay garantía de salvación. Sin el Espíritu Santo entonces sí sería difícil porque el hombre no puede hacer las cosas por sí mismo. Nadie amanece un día en la mañana con ganas de leer la Biblia. Nadie amanece un domingo temprano y se baña para venir a la iglesia. Nadie hace lo correcto a los ojos de Dios. Nadie. Entonces, nuestra humanidad no nos permitiría hacer lo que hacemos, no nos permitiría estar aquí sentados como estábamos, no nos permitiría estar predicando a los que predicamos, si no fuera por esta parte del Espíritu Santo. ¿En dónde está el problema? En que la gente no lo deja trabajar. Sí hay una limitante en donde entra la responsabilidad humana que va a depender de tu necedad personal. Es decir, ¿qué tanto puede trabajar Dios en tu vida? Depende de ti. Dios no puede trabajar si tú no se lo permites. Y no porque Dios no tenga el poder, sino porque, aunque al final, precisamente por esa perseverancia, te va a llevar al crecimiento que Dios quiere, le va a costar a Dios más trabajo hacerte entender por la buena o por la mala qué es el camino correcto. Porque tú te puedes resistir y puedes estar viviendo en un pecado o en un pecado oculto, en algo que nadie sabe o en un pecado que todos saben y que no quieres cambiar, cualquiera que sea el caso. Eso quiere decir que estás frenando esa obra del Espíritu Santo. Aunque está garantizado que vas a perseverar, Dios tiene que trabajar ese punto contigo y hay dos formas de trabajarlo: a la buena o a la mala. Generalmente para el ser humano es a la mala, porque la mayoría de los que son cristianos hoy en día no siempre fueron las personas excelentes que son hoy en día. Casi siempre tienen muchos problemas detrás de eso. Algo que está garantizado también en la Biblia, que es algo que hemos mencionado mucho aquí, es que entre veas mejor y más crecido a ese hermano, o entre mejor predicador es porque tuvo una vida más desastrosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que de lo peor escogió Dios para avergonzar a lo bueno. Porque a Dios, ¿de qué le sirve la gente que se cree buena? Como él mismo dice, él no vino a rescatar a los que se creían santos. Porque la gente no va al médico, dice la Biblia, ¿no? Les dice Cristo, ustedes no irían al médico si no estuvieran enfermos. Pero entre más enfermo estés, más necesitas al médico. Y por cuanto abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Entonces es una regla. Entre más crecimiento espiritual, entre más fortaleza espiritual tenga un hombre, un hermano, es porque también le fue como en feria, tratando de burlar la voluntad de Dios. Eso es de ley. Sea que vengas del pentecostalismo, o de la iglesia católica, o de las dos, porque hay gente que empezó primero en el catolicismo, se pasó al pentecostalismo, ahorita después al bautismo y después ya al calvinismo. Entonces, hay quien nació en cuna calvinista, y eso tampoco garantiza nada, porque Dios no tiene nietos. Mucha gente dice, es que nací en cuna cristiana. ¿Existe algo así como la cuna cristiana? Tú pudiste haber nacido en medio de los narcotraficantes peores de México y si Dios te hubiera escogido, de todas maneras hubiera sido un excelente cristiano. Dios no tiene nietos, la salvación es personal. Dios no te va a salvar por lo que haga tu papá o tu mamá o tu tío o tu abuelito, o si tu pastor es John MacArthur. La salvación de MacArthur es de MacArthur, la salvación tuya es tuya. Si la ejerces bien, si no, pues al infierno. Es así de simple, la ecuación no está tan difícil. Entonces, obviamente no es nuestro caso, porque sabemos que por medio del Espíritu Santo vamos a avanzar. Juan 16, del 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. ¿El Consolador quién es? El Espíritu Santo, el que está consolándonos porque ya no está Cristo con nosotros, pero al mismo tiempo sí está. ¿En dónde? En el cielo, en el tercer cielo, está glorificado. Entonces, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. En el 8, ahí, si se detienen un momento, vean qué es lo que les estoy platicando. Cuando Él venga, que ya está entre nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, de otra manera, no podríamos estar convencidos de que estamos haciendo mal las cosas. Tú agárrate a cualquier persona que va caminando aquí al tianguis y pregúntale si es bueno. ¿Y qué te va a decir? Pues yo no mato, yo de repente voy a la iglesia, a veces dejo limosna, si veo una viejita en la calle le ayudo a cruzar la calle, si veo a un niño en la calle pidiendo dinero le doy dinero. Y para la gente en general eso es ser bueno. Pero para Dios eso es ser bueno. ¿Qué es ser bueno para Dios? ¿Se lo han preguntado? Ser bueno para Dios. Esas son obras tal vez dignas de arrepentimiento, como dice Santiago. Pero eso es en los hechos ser bueno. ¿Qué es ser bueno? ¿Se han preguntado bíblicamente qué para Dios qué es ser bueno? ¿Saben qué es ser bueno? Es ser justificado, es decir, ser justo. Por eso siempre la Biblia hace mucho hincapié en los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, los hijos de Dios son justos, y justicia, y justicia, y justicia. Y constantemente habla de justicia. ¿Por qué? Porque somos justos. Yo soy justo, tú eres justo, todos somos justos. No, es un tema que posicional. La justicia de Dios, ¿cómo es? Posicional. Es decir, aunque tú no seas el mejor de los creyentes, como estás justificado en Cristo, que es la justificación, que Él murió por mí, mis pecados yo se los pasé a Él, entonces yo ya pagué esa deuda, Él a su vez me pasa su santidad, y aunque yo no estoy viviendo en esa santidad, el Padre me ve a mí como el santo que fue Cristo. Entonces soy justo, legalmente a los ojos de Dios me vuelvo justo, pero para hacerme acreedor de esa justicia tengo que ¿qué? ¿A quién le tengo que entregar los pecados? A Cristo, porque Él es el que murió, Él es el que pagó. Es como si aquí alguien dijera prácticamente, ¿sabes qué? Te van a entambar, ibas manejando, atropellaste a un buen cristiano y te vamos a guardar. ¿Pero qué crees? Hay alguien que dice que va a pagar tu deuda, que a él lo van a entambar y lo que tú haces, en lo que tú estás libre. Eso no se puede, obviamente, pero para Cristo sí se puede. Porque nadie hubiera estado a la altura del sacrificio perfecto de Cristo. Nadie. Ni Elías, ni Enoch, ni nadie. O sea, ni Noé, ni el mismo Juan Bautista, nadie, ningún ser humano, hijo de hombre, 100% hombre, hubiera podido. Solamente Dios, que era 100% hombre y 100% Dios, la unión hipostática. Es decir, Dios concentraba todo su poder en su humanidad y no dejaba de ser un ser humano común y corriente de carne y hueso. Las dos cosas eran igual de ciertas. Entonces, porque si no, no hubiera podido hacer milagros. ¿De acuerdo? Entonces, el sacrificio de Cristo estuvo a la altura de los pecados que hayas cometido. Y basta y sobra para los pecados que ya cometiste, que estás cometiendo, y que crees también alcanza para los que vas a cometer. Todavía no sabes lo que va a pasar mañana y de todas maneras ya estás perdonado. Y más adelante vamos a ver que esto tampoco es un permiso de libertinaje. Hay libertad en Cristo, no libertinaje en Cristo. Entonces, como dice aquí en el 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros estamos convencidos de ello porque hemos leído la Biblia y la Biblia es confrontativa. La ley, acuérdense, y nos lo preguntaba uno de nuestros hermanos landeros en uno de los estudios pasados, la ley que era un me das, te doy, prácticamente. ¿Qué dice la ley? Si tú haces esto, te va bien en esto. Si tú haces aquello, te va bien en esto. Si tratas bien al esclavo, te va a bendecir Dios en lo económico. Si tratas bien a tus esposos, porque aparte está permitida la poligamia, te va a ir bien con tus hijos, voy a aumentar la cementera. Pero en realidad era un ping-pong de doy, das. Pero en los hechos no salvaba. ¿Y qué era lo importante? ¿O qué sigue siendo lo importante? La deuda eterna. Tu mayor problema, hemos hablado de eso. ¿Cuál es tu mayor problema? Estar peleado con Dios. Como ser humano, tu mayor problema es estar peleado con Dios, que es tu creador, que es más poderoso que tú y que te puede juzgar. Pero para el creyente eso ya no representa un problema. Ya no es un problema. Puedes vivir la vida tranquila y de ahí viene el gozo y la paz en Cristo, porque sabes que precisamente por la perseverancia de los santos, no importa qué tan malo seas, de todas maneras Dios te ama porque su amor es todavía más grande que tu propia maldad. Y eso es parte de la paz en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz que deja? Si aquí está diciendo que va a dejar el Consolador, ¿cuál es la paz que deja? La perseverancia de los santos.
Yo estoy en paz porque aunque puedo decir, sí, ¿sabes qué? Chin, ya me paré y le hice la tos a este hombre. Pero el diablo no va a ganar. El diablo te quiere convencer de que eso estuvo mal y que no eres digno del amor de Dios y que tienes que mejorar. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que de todas maneras, si pido perdón de mi pecado, estoy perdonado, y eso no quiere decir que voy a bajar mi santidad. La santificación es progresiva, lo hemos visto con el pastor. Y que si pecas de manera bruta, quiere decir que se cae y tira por la borda todo lo que Cristo ha hecho. No. En cuanto pides perdón de tus pecados, en donde te quedaste. Y ahí síguele. Porque si no, entonces sería más poderoso tu propia carne y el diablo que la salvación de Cristo. Y eso no es posible. ¿Están de acuerdo? No puede ser. Porque Dios es más poderoso que cualquier cosa, porque es creador. Ya lo hemos hablado también. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el 9. De justicia por cuanto voy al Padre, y ahí viene la parte del juicio que más adelante vamos a ver. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la crucifixión, tanto el diablo como la creación, los ángeles y los seres humanos, todos parejos ya fuimos juzgados. Aunque es un hecho futuro, es un hecho propiamente en el presente continuo perfecto que ya fuimos juzgados, porque ya pasó. Entonces, aún tengo muchas cosas que deciros, ahí dice Cristo en el 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Se estaba dirigiendo a sus apóstoles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, aquí hay una parte en la que tú puedes debatir con algunas otras religiones, no voy a dar nombres, pero hay religiones que no consideran que el Espíritu Santo es Dios, o que Jesucristo es Dios, o que el Padre es Dios. Ninguno de los tres es la misma cosa, y al mismo tiempo es un Dios en tres personas en una. ¿Y cómo lo sabemos? Ahí está en el 13 y en el 14, particularmente en el 14. Él me glorificará, Cristo hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío, fíjense, y os lo hará saber. 15, todo lo que el Padre tiene es ¿qué? Mío. O sea, ahí está muy claramente la Trinidad divina y cómo es que se dividen sus facultades entre ellos. Fíjense, el Padre está hasta arriba, Cristo se supedita a la voluntad del Padre, y al mismo tiempo el que glorifica a Cristo a través de los cristianos, a través de su vida, da testimonio de su vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y ahí está la cadena de mando, porque incluso Dios maneja esas jerarquías. Es un estudio muy profundo entre la teología propia, que es la del Padre, la cristología, que es de Cristo propiamente, y la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, si nos quisiéramos meter en eso, nos vamos a meter en un estudio a través de 2 o 3 meses, pero basta con que se vea aquí claramente cuál es la división de Dios. Y ahí, con ese versículo, si te vas a los originales, como el que trae nuestro hermano Néstor, particularmente a la Vulgata, te vas a dar cuenta de que así estuvo y ha estado en los versículos originales. Entonces, ¿cómo puede haber gente que diga que Dios no es Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo no es Cristo, que Cristo no es el Padre? Porque también la Biblia dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Y sin embargo, hay religiones que dicen que Jesucristo no era Dios, cuando abiertamente está diciéndonos aquí que los tres son una sola persona. Este versículo te recomiendo guardarlo por si en algún momento te cruzas con una persona así. Entonces, de manera que una vez que tú crees en Dios, que de veras le crees, con honestidad que existe, o sea, tú tienes que ser muy honesto. ¿Realmente creo que Dios existe? ¿A ciegas sé que Dios está ahí para mí? Porque si no lo crees, entonces todo esto es paja. Pero si lo crees, si realmente sabes que Él está ahí, porque sí lo sabes, muy en el fondo lo sabes. Es más, la Biblia dice que muy en el fondo todos los seres humanos, sin excepción, saben que ahí está Dios. Y Pablo lo dice ahí en Romanos, no está aquí en mi escrito, pero cuando quieran búsquelo, en Romanos 1 o Romanos 2, no me acuerdo bien. Ahorita lo buscamos. Cuando tú construyes, cuando tú ves un edificio, sabes que hay un arquitecto atrás. Cuando tú ves la calle, sabes que hubo gente que la pavimentó. Cuando tú ves una casa, sabes que tuvo que haber alguien que la haya hecho. Entonces la Biblia dice, cuando la gente ve el universo, la creación, en las noches las estrellas, los montes, los valles, los ríos, pues tiene que, no fue de una explosión nada más, porque sí es bruto pensar desde el punto de vista científico que solo fue espontáneo. Tiene que haber un autor, un constructor. Es tan perfecto que tiene que haber un autor, como si los seres humanos se vanaglorían de
de edificaciones grandes que soportan temblores, esto y lo otro, y se cae hasta el cansancio. No, pues es que lo hizo fulano arquitecto, con fulano ingeniero civil. Bueno, pues Dios es el arquitecto del universo. Malamente de ahí se agarran otro tipo de religiones también para dirigirse a Dios. No es el mejor de los nombres, pero sí es bíblico que Cristo se autodenomina el gran arquitecto del universo. De manera que, 1 de Pedro 1:5, como dice ahí, cuando hay honestidad y nos arrepentimos de nuestra maldad, Dios garantiza la salvación. Cada vez que tú pecas y le pides perdón a Dios, garantizas la salvación, porque no la puedes perder. 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo te escapas de algo así? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y quién da la fe? El Espíritu Santo. No podrías tener fe sin el Espíritu Santo. Entonces, Filipenses 1, del 3 al 6, y este es todavía más firme en ese sentido acerca de estas cosas. Filipenses 1, del 3 al 6. Fíjense, síganlo ahí con su vista. Es Pablo en la salutación. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En el 6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, o dicho de otra manera, estando convencido de esto. ¿Qué dice? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Espíritu Santo, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de tu muerte. Cuando tú mueras, en automático, pasas rápidamente al día de Jesucristo. Tú no lo vas a sentir, tú no lo vas a ver, pero así va a suceder. Tú te mueres y en automático te vas al mundo espiritual. El día que vas a ver cómo Jesucristo juzgará, porque un día también vamos a ser juzgados. Entonces, como dice Pablo, estando totalmente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y, aunque no está aquí, vamos a Romanos, ahí en el 8. Fíjense bien. Romanos 8 tiene por perícopa en el 1, viviendo en el Espíritu. Curiosamente, le ponen esta perícopa de viviendo en el Espíritu, porque todo lo que viene ahí a partir de lo que está diciendo San Pablo no puede ser de otra manera, sino a través del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tú adelantas un poco más, dice más que vencedores. Voy a leer del 28 al 39. Y porque aunque no lo puse, esto habla precisamente también de esa seguridad del creyente. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Es decir, no importa si estás pasando lo bueno o lo malo, vas a salir adelante. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Lo que está diciendo Pablo aquí es, ¿con qué le vamos a debatir esto a Dios? ¿O quién nos puede convencer de lo contrario? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo podría alguien decir que esto no es cierto? Si Dios es por nosotros, es decir, es nuestro abogado, ¿quién contra nosotros? Fíjense, y este es el punto que Pablo les está diciendo. Si Dios mismo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, habla de Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ¿cómo podrías dudar de la seguridad si Dios mismo no escatimó en dar a su Hijo? A ver, tú da a tu Hijo para que lo maten. O a tu hija, no, me ve feo Víctor, dice, no, que voy a dar mandos, ¿qué? Tú, Fede, da una de tus hijas por todos los demás. No, pero Dios sí lo hizo, el Padre sí lo hizo, y dice, si Dios pudo amar más a la humanidad y puso a Cristo, a su Hijo, por todos nosotros, pues claro que hay garantía de que no va a haber forma de desafanarse de la salvación. Y este es el punto en el que siempre me pasa cuando les digo que aunque ni tú quisieras,
aunque un día despertaras en la mañana y dijeras, yo ya no quiero el amor de Dios, tú mismo no puedes deshacerte de él porque nunca dependió de ti. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, ya la semana pasada, y lo vamos a ver a bordo del pájaro hoy, el juicio de Cristo por su muerte es eso. Él va a morir y te va a juzgar, pero no por tus pecados, sino te va a juzgar en la justificación en Cristo. Entonces, aparte, Dios es juez y parte. Él es como si tú matas a alguien, pero el juez es tu papá, porque en los hechos el juez es tu papá. Entonces, ¿tú crees que un papá te va a dejar entrar al campo? Y menos en México, ¿no? Que las cosas son... Pues no, ¿qué va a decir? Pues ya lo mató, ya ni modo, ¿no? Pues algo parecido va a ser el padre. Pues sí, ya pecó, pero pues yo soy el juez y al final, ¿quién tiene la decisión? Y a ver, ni aunque su propio hijo, porque hay juniors que se acaban a sus papás, y de todas maneras, ¿cómo son los papás de los juniors? Bueno, y ya el hijo se enojó y le gritó, te odio y nunca haces nada por mí, aunque el papá va y se desvive el trabajo todos los días, no falta el niño que dices que tú no estás, es que esto y lo otro, y de todas maneras, ¿qué dice el papá? ¿Sabes qué, hijo? Ahí te va una feria para que te aliviares, ¿no? Aunque no te la mereces. Bueno, pues aquí está, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Hay cristianos que piensan que el diablo condena. ¿El diablo tiene esa capacidad? ¿No? Hay gente que dice, témale al que condena el alma, y hay gente que piensa que se refiere al diablo, y no es cierto. Es a Dios, a Cristo particularmente, que es el que va a juzgar en el gran juicio del trono blanco, como está en Apocalipsis. ¿Quién es el que condenará? Y si Cristo es el que va a condenar y el que va a ser juez, ahí mismo dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta te lleva a la otra. Si todas estas cosas son ciertas, entonces, ¿quién es capaz de separarte del amor de Cristo? Ni tú mismo eres capaz de separarte del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y deberías aprendértelo, y te lo deberías de repetir cada vez que estés orando y que sientas que no eres suficiente para Dios. Acuérdate que nadie lo es. Y como dice aquí, por lo cual estoy seguro en el 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y nosotros somos creaciones, se nos incluye a nosotros, nos podrá separar de ¿quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay garantía de que una vez salvo, siempre salvo. Pero entonces viene una pregunta teológica interesante. Y si la salvación no se pierde, ¿por qué hay creyentes que pecan y se salen de la iglesia? Porque los hay. ¿Y cómo vamos a contestar a eso? Bueno, la Biblia por la Biblia misma, 1 de Juan 2, del 19 al 20, ahí cerca de Apocalipsis. Porque tú te puedes preguntar, y si todas estas cosas son ciertas, ¿por qué hay gente que verdaderamente hace lo malo y se muere y ya no regresó a la iglesia y ya no hubo testimonio y lo que tú gustes y mandes, y fue el peor de todos? Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Falló la teología? No. 1 de Juan 2, 19, 20. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros, de nuestra iglesia. ¿Pero qué? No eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? En la iglesia, con nosotros. Y fíjense, aquí está la respuesta que buscas. Si la salvación no se pierde, porque hay creyentes que pecan y se salen de la iglesia. Bueno, pero salieron, dice aquí Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Ahí está el 20, y es lo que les estoy comentando. Pero vosotros, ustedes, los fieles creyentes de la iglesia, tenéis que la unción del Santo. Está en mayúscula. ¿Se refiere a quién? Al Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Fíjense, porque hay personas que se acercan al culto, de pronto vienen, a veces están, incluso manejan un lenguaje como medio cristiano, ahí medio empiezan a conocer las cosas, pero a la hora de las patadas les gana su humanidad
y dejan de venir, o dejan de servir, o dejan de predicar. ¿Qué pasó? ¿Era un cristiano? El Espíritu Santo, de haber tenido el Espíritu Santo, no le hubiera permitido hacer eso incorrecto que está haciendo, ¿están de acuerdo? Pero si realmente es un verdadero cristiano, si realmente ha sido regenerado, si verdaderamente está crucificado con Cristo, el Espíritu Santo es el freno que le dice: esto que estás haciendo está mal, corrígelo. Y se ve obligado a corregirse también cada cierto tiempo a través de la Santa Cena. Porque sabe, un verdadero creyente sabe en el fondo que una Santa Cena tomada con indignidad, ¿a qué lo lleva? A la muerte. Así, tajantemente. Y la muerte va a ser progresiva, lenta y probablemente dolorosa. Empieza quitando un ídolo a Dios, quitando otro. Generalmente el pecado, cuando lo confiesas, es porque quieres mejorarlo. Y si a partir de la Santa Cena la tomas, pero no quieres mejorar ese pecado, quiere decir que te estás oponiendo a ese crecimiento espiritual que mencionaba yo al principio, y que estás frenando esa obra del Espíritu Santo. Te tiene que pegar en ese ídolo, te lo tiene que quitar Dios, porque estás idolatrando algo y lo estás prefiriendo antes que la comunión con los hermanos en la Santa Cena. Por eso es que Dios manda. Eso es lo que ya explicamos en otras 4 clases que andan por ahí en internet. Y es base, es importante mencionarlo porque debes tener cuidado. Y precisamente la perseverancia de los santos es que si sale gente de aquí porque no le gustó, porque la vieron feo, porque se sintió agredido, por lo que tú gustes y mandes, que generalmente son sentimientos antes que la teología, por el sentimiento se va una persona, es decir, que esa persona antepone el sentimiento antes que el Espíritu Santo. Eso no es posible, porque entonces está obligando a Dios a trabajar con ese sentimiento y va a ser doloroso. O pecados ocultos. Hay gente que tiene pecados ocultos. Yo platicaba el otro día con mi hermano Néstor ahí en casa, de un hermano que nunca lo van a conocer, puedo mencionarlo, que tenía un pecado que le costaba trabajo vencer de manera personal, y se oraba mucho por él, y con el tiempo sí salió adelante de eso. Y eso significa que te puede sacar Dios de cualquier pecado. Para los demás era oculto. Hay gente que no se anima a decirle a la iglesia su pecado, y está bien, porque son luchas personales. Pero eso no quiere decir que Dios te abandonó. Acabamos de leer que el que pide también recibe, ¿no? Eso lo vimos la clase antepasada. Y eso también está allá en Mateo 7. Todo aquel que pide recibe, ¿no? Porque qué padre es aquel que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Es más, vayan a Mateo 7. No está aquí, pero vayan para allá. Mateo 7:12 me parece. Porque vale la pena rescatarlo. Mateo 7. Mateo 7:7, precisamente. Pero sí, la médula es el 2. Del 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, les dice Cristo a las personas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis, aquí está el condicional, que todos los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y después, ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No trates a los demás como no te gustaría que trataran. Es una regla muy simple. Entonces, si alguien sale de la iglesia y peca y muere en su pecado, y decimos, ¿qué pasó? ¿Falló la salvación? ¿Falló la soteriología? ¿Falló la perseverancia de los santos? No, como dice el apóstol Juan, salieron para manifestar que no todos son de nosotros, pero vosotros, que sí son, tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas. Conocen todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Lo que vienes a aprender en la iglesia. A ti el Espíritu Santo, cada vez que un predicador pasa aquí al frente, el Espíritu Santo allá donde estás sentado te convence de que algo está bien o está mal. O si la prédica está bien o está mal. Y la prueba es que aquí está la iglesia. Tú no vas a una iglesia pentecostal porque sabes que algo anda mal. Tú no vas a una iglesia católica porque sabes que hay muchas cosas mal. ¿Por qué? Porque ya conoces. Y que de otra manera hubieras podido conocer si no fuera porque el Espíritu Santo te lo reveló. Tú no eres un gran teólogo. Y yo tampoco. Y sin embargo, funciona de la manera en la que Dios la hace funcionar. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo trabajando, diciéndote acá que algo no cuadra o que algo sí cuadra. Sabes que algo es cierto.
¿Por qué? Porque aparte lo amparas en la verdad, particularmente ¿cuál es la verdad? La única verdad, la real verdad, la Biblia. Solo hay una verdad en todo este universo y la verdad es la Biblia, porque la Biblia la hizo Dios, la inspiró Dios, la creó Dios, y si Dios la dejó, entonces es 100% verdad y comparte todos los atributos de Dios, incluida la eternidad. Bueno, entonces, ¿qué dice Juan? Dicta con severidad que el que tiene el Espíritu Santo es salvo y persevera, y quien finge la fe o está en la iglesia por conveniencia no persevera, es así de simple. Entonces, ¿eso qué nos hace concluir? Que la doctrina de la perseverancia no está basada en tu capacidad personal de perseverar. La doctrina de la perseverancia no está basada en tu capacidad personal de perseverar. No depende de ti, sino que es por gracia pura. Dios termina lo que empieza y asegura que los propósitos del Padre en la elección incondicional no se frustren. Juan 10, 27, 30. Y ahí está. Es por gracia pura. Dios termina lo que empieza y asegura que los propósitos del Padre en la elección incondicional no se frustren. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz, es Cristo hablando, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie que las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es decir, el Padre que los predestinó, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. O sea, estás tanto en las manos de Cristo, dice aquí, como en las manos del Padre. Y no hay fuerza que los pueda separar. ¿Por qué? Porque ahí está el 30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, si el cristiano está en las manos de Cristo, porque el Padre es con Cristo uno, también está en las manos de Cristo. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, te convence de estas cosas, siempre y cuando se lo permites. Ahora, hay dijera el pastor, una parte negativa, porque a menudo también hay cristianos que piensan que esto te da la libertad de decir, bueno, alguien que piensa con lógica, se conecta a la cabeza y dice, bueno, pues si a esas vamos, y todo está resuelto y Dios va a perseverar, entonces yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, ¿no? ¿Y eso es válido? Porque entonces eso sería un cheque en blanco de parte de Cristo para poder pecar a la hora de la que se me antoje. ¿Eso se puede? Entonces, ¿cómo sabemos que esto no es así? Hebreos 10, del 26 al 31. Y les pido a todos que me acompañen. Hebreos 10, del 26 al 31. ¿Qué dice? Si la gente dijera una vez salvo, siempre salvo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces caemos en la desgracia arminiana. ¿Qué es la desgracia arminiana? O el pecado, la herejía arminiana, es decir, que la salvación está basada en los hechos del hombre. Y eso no es así. Ya más o menos el pastor alguna vez platicó de eso con nosotros, de la herejía arminiana. ¿Y cómo se contradice la herejía arminiana con la misma Biblia? En Hebreos 10, 26 al 31, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, es decir, el infierno, que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ahí mezcla todo por qué no funciona la perseverancia. Ahí en el 29. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, sí, tienes derecho a equivocarte como todos, pero no voluntariamente. Si sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado de omisión. ¿Por qué? Porque también la misma Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Es omisión. Y eso implica muchas cosas, por supuesto. Pero, entonces, ¿cómo puedo asegurar la perseverancia de los santos peleando la buena batalla? Como dice San Pablo, no quiere decir que vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Sí te va a costar trabajo, pero si sabes que algo anda mal, corrígelo, porque si no estás pecando voluntariamente, y aunque va a ejecutarse la perseverancia de los santos y Dios no va a permitir un castigo tan grave, sí va a permitir tocar alguna fibra sensible con la cual
vas a mejorar. Pero ¿para qué te esperas? No te esperes. Mejor, haz las cosas con docilidad. La magia está en la docilidad. ¿Y cómo te lo voy a demostrar si eres papá o mamá? ¿Qué prefieres? ¿Un hijo que aunque sea muy inteligente te está debatiendo tus decisiones? ¿O un hijo que dice, ¿sabes qué? Pues hazlo, o ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque me estás dando la instrucción. ¿Qué prefieres? Que tu hijo, aunque estuvieras incorrecto, que tu hijo te diga que estás mal y de todas maneras no hace lo que le estás diciendo, o un hijo que simplemente te dice, sí papá, y lo hace. Bueno, pues algo similar pasa con Dios. Hazlo nada más, es la docilidad. ¿De qué depende el éxito del cristiano? De la docilidad. ¿Qué tan dócil eres? Y no es difícil, realmente no es difícil, solamente es abandonarse a uno mismo, abandonar el orgullo que uno tiene de manera personal y decidir hacer lo correcto. No tiene ciencia. Entonces, Ana hace alusión a esto, a todo esto, porque ella sabe, o sabían desde esa época, desde esos años, que Dios iba a terminar lo que empezó. ¿Cómo lo sabían? Pues obviamente por revelación divina. Si Ana está escribiendo esta oración en la Biblia, si quedó plasmada en la Biblia es porque fue por revelación divina. Y no solo eso, sino que sin querer o queriendo, habló de la tentación de Jesús, que fue perseverado a la hora de que Satanás lo presionó a pecar, ¿se acuerdan? Este pasaje habla de una cristología también directa porque hace referencia a Mateo 4 del 5 al 7. Mateo 4 del 5 al 7, que ¿se acuerdan cuando es recién bautizado Jesús? Y se va en el espíritu al desierto y ahí lo tienta Satanás. ¿Y qué le dice? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, y aquí está lo que dice Ana, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Para qué? Para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la frase, Él guarda los pies de sus santos, no solo apunta a la perseverancia de los santos en general, sino a la perseverancia del Santo de Santos, que es el príncipe de los pastores, Cristo mismo. Es una alusión directa a Mateo 4, del 5 al 7. Número 2, la soteriología en la crucifixión. Ya vimos esta parte de la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir Ana con esto? Ahora vamos a la soteriología en la crucifixión. ¿Qué es la soteriología? La teología de la salvación. Acuérdense, soteriología es la teología de la salvación. Bueno, delante de Jehová, dice ahí el 10, serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Es una referencia directa al relato de Mateo 27, 35 al 53, que es la crucifixión de Cristo. Fíjense, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará sobre los cielos. ¿Qué pasó en la crucifixión cuando Cristo entregó el Espíritu? Tembló la tierra, hubo tinieblas, probablemente rayos. Entonces, esto es una alusión directa a esa parte de la soteriología, cuando se consuma la crucifixión. Vamos para allá, Mateo 27, del 35 en adelante, hasta el 53. Está un poquito largo, pero vamos a echarle ganas. 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, que es el escarnio, la burla, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y ahí está la referencia que hace Ana en su oración en el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí,
lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. O sea, todavía en su lecho de muerte decían, pues a ver, ¿qué pasa? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahí está, he aquí el templo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, ¿qué? Tembló, y las rocas se partieron. Entonces, ahí está, adelantado lo que decía Ana, es una referencia directa a esa parte. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Cuando Cristo muere, entrega el Espíritu y muere por los pecados de todos, cualquiera que haya sido adversario o que vaya a ser adversario de Dios, ya fue quebrantado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al morir Cristo ya está en posibilidad de enjuiciar, entonces es un juicio que ya ocurrió, todavía no se ejecuta, pero de todas maneras todos ya pasamos por ese juicio, porque Cristo nos va a enjuiciar basado en lo que hacemos o dejamos de hacer, y la tierra misma se conmovió físicamente, no era una simple alegoría, realmente sí se sacudió y sí tronó desde los cielos sobre sus adversarios, al grado de que ese temblor partió el templo en dos, y de que hubo truenos, lo que haya habido, o sea, fue un momento espectacular, el momento en el que Cristo murió, porque es el Creador. Texto paralelo, Marcos 15:32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, otra vez, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y finalmente el último texto paralelo, Lucas 23, del 39 al 45, no lo busques, si quieres escúchalo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, uno que estaba colgado ahí con Cristo, aparentemente por robo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esto habla de la dureza de muchas personas, no solamente de ese ladrón, de muchas personas que viéndose pagar el precio de haber desobedecido en general en la vida a Dios, a sus papás, a la autoridad, o sea, un desastre de vida, aún viéndose metidos en esa condenación, de todas maneras injurian a Cristo. Y es más, el infierno está lleno de gente que aunque eran ateos, ahorita que ya saben que sí se van al infierno y que entonces sí hay un Cristo, se la pasan maldiciendo a Cristo en el infierno, como este hombre, en la misma condenación. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Cristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, fíjense, él sí se arrepintió, esto habla del arrepentimiento. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, lo que decía Ana era una referencia a la cristología. Y esto habla de que cualquier persona, aún en su lecho de muerte, como este malhechor, sin bautizarse, sin conocer a fondo de Cristo, sin hacer una confesión de fe tal cual, la fe es la que salva, no las obras. ¿Sí? La fe es la que siempre ha sido el motor de la salvación, porque también la fe viene del Espíritu Santo. Lo acabamos de ver. No puede haber fe si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo moró por un momento y le dio lucidez a este criminal, ¿sí? Y fue salvo. Sin hacer nada, ¿eh? Eso deja en ridículo a cristianos que piensan también por el otro extremo, que si hacen todo excelentemente bien, son más acreedores a la bendición de Cristo, o están más cercanos a Dios. ¿Hay alguien más cercano o más lejano a Dios entonces? ¿No? Claro, por supuesto, el que es obediente recibe recompensa de obediente,
pero eso no te hace mejor que otros, porque si no puedes caer en el pecado. Ahí está la tentación de caer en ese pecado de ser como el escriba que dice, no, pues va al templo y que dice, gracias Señor porque no soy igual que estos pecadores, ¿se acuerdan? Y allá tirado en el piso uno rogándole a Dios que le perdonara y no tenía nada. Entonces es por fe. La crucifixión misma es el acto de quebrantamiento a los adversarios de Dios más poderoso que hay. Por un lado señala y grita que la justicia del Padre se había hecho juicio en Cristo, y por el otro lado acusa a los pecadores que no creen que esto ya sucedió. ¿Se fijan? Entonces, para el creyente esta cristología resulta en algo similar a lo que Ana vivió en su momento. Fíjate, aquí va a aterrizar en lo que te tengo que decir. Cuando la gente te defrauda a ti, cuando los amigos te abandonan, porque sí sucede, cuando la misma familia te golpea, como la coesposa de Ana, Penina, o sea, el ataque no venía de alguien lejano. ¿De quién venía? De Penina y de su marido Amedes, que no ponía gobierno. Entonces, para el creyente esta cristología resulta en eso. Cuando los adversarios se oponen, cuando la gente te defrauda, cuando los amigos te abandonan, cuando la familia te golpea, entonces Dios enfrenta a los adversarios, aunque sea tardado. ¿Dios va a hacer justicia? Sí, claro. No solo con el pago del pecado de los impíos en esta vida. Hay un dicho mexicano que dice, Dios no se queda con nada, ¿no? Y te has fijado cómo hay veces que la gente está haciendo el mal y ya le pasó lo malo y dices, pues sí, Dios no se queda con nada. Porque Dios paga aquí, ¿verdad? Y paga en la eternidad. Pero no queda impune, ¿eh? De que no queda impune, no queda impune. Dios enfrenta a los adversarios aunque sea tardado, y Dios hará justicia, no solo con el pago del pecado de los impíos en esta vida, sino en el infierno eterno. Por eso Ana liga esta idea con la siguiente, que Jehová juzgará la tierra y todo lo que hay en ella. Ahí más adelante, en nuestro texto base, en 1 Samuel dice, ahí adelantito, Jehová juzgará los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque una idea está ligada a la otra, ¿se dan cuenta? Y pasamos a ese punto, el juicio de Cristo sobre su muerte, que este es más pequeño, porque ya hablamos del juicio precisamente, ya hablamos de cómo va a ser el juicio del trono blanco, hablamos del juicio que va a haber para los pastores, ministros, falsos profetas, que está ahí en Judas, hablamos del juicio para los creyentes, hablamos del juicio que hay para los ángeles, y que incluso había gente que no sabía que nosotros somos los que vamos a juzgar a esos ángeles con Cristo, y vamos a terminar por gobernar en el milenio una parte de la tierra. O sea, tienes que estar preparado hasta políticamente casi para resolver conflictos, porque Dios tarde o temprano te va a poner por juez. Entonces, y no que lo merezcas, pero como estás justificado en Cristo, puedes decir que eres igual de justo y santo que Cristo, posicionalmente. Entonces estás capacitado para juzgar a los ángeles que no son tan perfectos como tú, y eso es un privilegio. Porque aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, eres justo y perfecto a los ojos de Dios. Interesante, ya lo hablamos. Entonces, Jehová va a juzgar los confines de la tierra, y Dios va a juzgar basado en la muerte de Cristo, en la vida de Cristo. Es el estándar. Es decir, quien crea en Él será salvo, y quien lo rechaza es culpable de su muerte, tanto como el romano que lo clavó en la cruz, ¿eh? Y tenemos ejemplos de perseverancia de los santos en toda la Biblia, y tenemos ejemplos de gente que nunca fue salva. El mejor de los ejemplos, ¿quién fue? Hablando de la Santa Cena, Judas Iscariot, que antes de ser traidor era apóstol. Salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿se dan cuenta? Y como él, puede haber otros tantos ejemplos más en la Biblia. Algunos apuntan a Saúl, otros apuntan a uno de los, por ahí hay uno que Pablo menciona, Demas. Todos están conmigo, pero Demas me ha desamparado. ¿Se acuerdan? Cuando ya estaban en sus prisiones. O sea, en toda la historia siempre va a haber gente que te desampare, y la traición es imposible que venga de un desconocido, porque entonces no sería traición. La traición es imposible que venga de un desconocido. Generalmente tus mayores haters van a ser gente cercana a ti. Sí saben lo que es un hater, ¿no? Digo, yo soy medio millennial. La gente que no te quiere, pues la gente que medio te odia, la gente que no te soporta casi, tiene que ser forzosamente alguien cercano a ti, porque entonces no sería traición. Entonces, en la vida del creyente es curioso, es algo que platicábamos, ¿verdad? Cuando estuvimos, porque luego mi hermano Nes va a la casa, seguro nada más vamos a darnos algo súper rápido y terminamos hablando como 2-3 horas, y le digo, mira, es que en la vida ministerial
no hablando de la iglesia, sino de otras iglesias, en la vida ministerial, el ministro toda la vida carga con la iglesia. Toda la vida. No importa cuándo escuches esto, hoy, mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, el que está al frente en una posición de liderazgo siempre está cargando a la iglesia. Porque el líder va a hacer algo y de todas maneras alguien no va a estar de acuerdo o alguien, o sea, no va a haber ocasión de quedar bien con todos porque ni Cristo lo hizo. ¿Y quiénes eran precisamente los mayores seguidores de Cristo? Pues los fariseos, los que supuestamente estaban más pegados a Dios. Entonces, ¿de quién tienes que esperar lo peor? A veces de los más cercanos. Primera de Corintios 3, 9 al 15. Para el creyente, el juicio es de recompensa, pero para el no creyente es juicio de muerte. Primera de Corintios 3, 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, fíjate, ahí responsabiliza Pablo a cada quien, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ahí está, no se pierde, aunque así como por fuego, es decir, por la prueba. Entonces, ¿hay garantía? Hay garantía. En el caso del creyente, pues siempre debemos observar con qué clase de fe respondemos a la voluntad de Dios. Es lo que nos está queriendo decir aquí. ¿Con qué clase de fe vas a responder a la voluntad de Dios? Dios te va a poner toda la vida algo enfrente, siempre. Puede ser un mal jefe, puede ser un maltrato de tu familia, puede ser un amigo, puede ser un negocio que salió mal. Dios te va a poner siempre cosas enfrente. La cosa es, ¿cómo vas a responder? ¿Con qué fe vas a responder? ¿Con oro, plata, piedras preciosas? ¿O con heno, hojarasca? Cuando Cristo lo pruebe al fuego, ¿qué va a salir? Esa es la pregunta. Entonces, miren, en el diario vivir, la idea ¿cuál es? Agradar a Dios. Y a pesar de tus errores, de todas maneras lo vas a agradar, eso es cierto, ya lo vimos, pero tienes que hacer las cosas hasta por el galardón, si tú lo quieres ver así, porque va a haber galardones, va a haber recompensas, por ser el mejor de todos los jueces, por tratar de sobresalir. Dios sí te pide que seas un buen mayordomo. Ahí está la parábola de los talentos. Si tenía un talento, quiere recibir 10 de regreso, y es una parábola que habla más bien no del dinero, sino de la capacidad que tienes de hablarle a los demás de Cristo. Y eso es algo que se ejercita, no necesariamente tienes que ir a un seminario. A veces basta con que veas a una persona en un muy mal estado emocional y te acerques y le digas, oye, pero ¿hay solución? ¿Y cuál es la solución? Pues sí, es Cristo, pero entre Cristo y la solución hay una serie de pasos que tú puedes sustraer de la teología y le puedes decir a esa persona, sí, acércate a Dios, pero también corrige esto, ¿verdad? Entonces, solo el creyente tiene esa capacidad. ¿Ven? Pruebas, acuérdense que pruebas viene de la palabra problema en griego, problema con V, que se traduce como problema. O en el griego así tajante, problema es lo que rompe el patrón. Un problema es lo que rompe el patrón. Tú llevas una línea, tú ya tienes un plan, tú dices voy para allá, pero a la hora de las patadas, ¿qué pasa? Dice Dios, pues qué bueno que ibas, porque ya se te ponchó una llanta, porque ya te quitaste el dinero, ya no te lo doy, porque ya te asaltaron, por lo que tú quieras, viene un problema, es decir, lo que rompe el patrón. Pero específicamente la traducción literal también puede ser lanzar por delante. Es decir, cuando Dios te trae un problema, te lanza por delante una situación. En este caso, ¿cuál era el problema de Ana? Era estéril, era un problema, era lo que Dios le ponía por delante. Bueno, pues entonces, ¿cómo contestó? ¿Con heno, paja o con oro y piedras preciosas? ¿Cómo contestó Ana? Con esa plata, con ese oro. La fe, la contestación de la fe es, rogó a Dios, tuvo fe, vivió sujeta a su esposo a pesar de todo, que ya vimos que el Cana no era el mejor de los maridos, vivió en paz con su esposa Penina y al final triunfó en Cristo en todo esto. Y al final, ¿quién terminó glorificado?
Cristo. Entonces, en cada problema que Dios te lanza por delante, tú tienes que ser como Ana y sobreponer la fe. Porque Ana también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya me harté o le voy a envenenar la sopa. Pudo hacer, sí, porque seamos francos, las mujeres son inteligentes. Dicen que la muerte por hombres viene por balazos o por golpes y por las mujeres viene por veneno, ¿no? Son más inteligentes para que nadie se entere. El hombre es más emocional. Entonces, ¿a Ana qué le costaba hacer lo malo a los ojos de Dios? Nada, porque todo el mundo es libre y responsable de su propia respuesta, precisamente a las cosas que Dios le pone. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que ella no contestó así. Ella contestó con esa fe sobrenatural en el Espíritu Santo, esa fe que persevera. Y Dios le dijo, no solamente te voy a bendecir en esto, sino que vas a tener la capacidad de reírte de Penina en su cara, porque te voy a dar hasta más hijos. Y no solo eso, sino que vamos a ver en las conclusiones que además Samuel no era cualquier persona dentro de los profetas. Eso ya tú lo sabes, no necesito comentarlo. Samuel no era cualquier persona. ¿Tú qué crees que sentía Penina cuando veía a Samuel gobernar? No un lugar, sino todo el país. Pues claro que ya ahí sí ya no se reía, ¿no? Ahí sí ya no le hacía escarnio a Ana, ya hasta yo creo que iba y le pedía un paro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dile a tu hijo que me tire en una esquina, no es que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Qué orgullo para Ana ver a ese hijo ya después. Y entonces, Penina, ¿qué? Como dice la misma Biblia, languidece, o sea, se fue palideciendo. Mateo 28, 18 al 19. La glorificación en Cristo, el último punto. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana aquí habla de dos vertientes. Por un lado, sabía que su hijo iba a ser rey de alguna manera, por ser juez de Israel, Samuel, no iba a ser cualquier juez. Y por otro lado, sin querer, habla también de la profecía de que iba a venir el primer rey de Israel, pero también habla de que iba a venir un posterior rey perfecto, mejor que todos los reyes. Mateo 28, 18, 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo medular es esto: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Dijo Ana, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. Es imposible no ver la cristología en algo tan simple como la oración de Ana. ¿Qué tan profundo era el conocimiento de Ana que logró criar al mejor de los jueces de Israel? Cuando se lo entregó a Elí, dice que él ya oraba, no dice que Elí le empezó a enseñar, no. Él, Samuel, ya oraba. O sea, ya lo había criado muy bien, eso lo vimos en las primeras clases, cuando ya no subía a las fiestas. Entonces, vamos a las conclusiones para ya terminar nuestro ciclo de la oración de Ana, hermanos. 6 conclusiones, no voy a abundar en ellas, son concisas, rápidas. Primera conclusión: Dios es omnisciente, no necesita conocer la fortaleza o la debilidad de la fe. Dios ya la sabe. ¿La prueba para quién es? Para ti. La prueba es para el hombre en prueba, valga la redundancia. Dios no necesita probar nada, Él da la fe. El hombre es el que se prueba a sí mismo y según su reacción se sabe la calidad de esa fe. Dios no lo necesita, tú sí lo necesitas, demostrarte a ti mismo esa calidad de tu fe. Según su reacción del hombre sabrá y se responderá. Si todo lo que conozco como seguro desaparece, fíjense, si todo lo que conozco como seguro desaparece, ¿confiaría en Dios que me sustentara de lo suficiente a lo largo de ese camino? Tú ponte a pensar, si Dios de repente dijera, se acabó todo, viene la guerra, nos cae una bomba, todos parejos nos quedamos sin casa, sin comida, sin dinero, lo que tú gustes y tú mandes, ¿confiarías en el Señor que realmente nos va a sustentar? Esa es la calidad de la fe. ¿Y cómo vamos a saber si podemos o no? Solo Dios metiéndonos en la prueba, no en tentación, en prueba. No confundan el término, por cierto. Entonces, esto va a descubrir lo fuerte que Dios está conmigo. Y así como Ana fue probada toda su vida con esterilidad, al final su fe pudo más que la adversidad y que el abandono de su esposo y de Penina. Número 2, el creyente no debe tomar justicia por mano propia ni desesperarse. Así como Ana. Ana dejó todo en manos de Dios y no hay registro bíblico de que Ana tomara represalias a pesar de poder hacerlas contra Penina. Lo que en realidad Ana hace, por el contrario, ¿qué es?
glorificar a Dios. Probablemente en su momento, como les decía, Penina, viendo esa calidad del hijo de Ana, de Samuel, que reinó antes de que hubiera rey, y que aún con el rey, ¿quién era el consejero del rey? Samuel, de todas maneras, o sea, seguía gobernando. En los hechos era el consejero supremo. Penina seguramente debió cambiar su actitud hacia Dios, primeramente, y después hacia Ana. Pero no porque ella haya hecho algo. Sí hizo algo, pero en sí misma, trabajar con su fe, trabajar con su crecimiento, trabajar con sus ayunos, etcétera, a lo largo no de un año. Habíamos dicho en alguna clase, ¿se acuerdan que Samuel cuando fue entregado tenía entre los 8 y los 12 años? O sea, no fue un... Hay veces que uno dice, la prueba ya me duró, pues sí, pero te puede durar más. Y hay veces que la prueba puede ser pequeña, porque lo que sí dice la Biblia es que conjuntamente con la prueba viene la salida. Entonces, número 3, Jehová juzgará los confines de la tierra, como está escrito, de manera que el creyente debe procurar vivir, sí, en libertad en Cristo, pero decidiendo siempre hacer el bien, responsabilizarse de los errores. Tienes que hacerte responsable de tus errores. Sabes que a veces no haces el bien y no te quita nada hacerte responsable, al contrario, te da más. Darle gracias a Dios por lo bueno que hay en nosotros, solo por eso, no fijándose en lo malo, y acogernos en Cristo para que el gozo sea siempre cumplido. Acuérdense que si no, de otra manera las oraciones empiezan a tener estorbo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es una promesa también. Si tienes algo en contra de tu hermano y no lo solucionas, pecas y entonces tus oraciones empiezan a tener estorbo y Dios deja de contestar. Eso también es un peligro. A diferencia de Ana, ¿sabes qué? No hay problema, hay que vivir vivificadamente en el Espíritu Santo. Entonces hay que ser como Ana, escoger solo ver lo bueno que hay en nosotros y en los demás y acogernos a Cristo para que el gozo sea siempre cumplido. Cuarta conclusión, si eres madre, esto va para las mujeres, sé como Ana, no nada más pidas el milagro de la vida, sino administralo bien. Ana no nada más pidió por tener ese hijo, sino que Dios le pidió a Dios que la dotara, y Dios por supuesto decidió en su momento soberano en qué momento era merecedora en mayordomía de ese regalo, y entonces hay que administrarlo. No solo eso, cualquier cosa que te llegue en tu mano, como dice Eclesiastés, todo lo que llegara a tu mano, hazlo conforme a tus fuerzas. Pero en el caso de Ana, como estudiamos, crió bien y más allá de lo que se le pedía a Samuel. Fue buena mayordomo de lo que Dios le dio, para que cuando llegara Elí tuviera amplio conocimiento y fe de Dios. Mujer, sé como Ana, una mujer virtuosa que cumple con lo que Proverbios 31 expone, y sobre todo, séle fiel a Dios. ¿Cómo? Criando hijos para salvación, como dice San Pablo ahí en Corintios. 5. Ahora para los hombres, si eres marido, no seas como el Cana. Si eres marido, no seas como el Cana. Preocúpate por los asuntos que aquejan a tu esposa. No seas indiferente con los sentimientos de prueba más profundos que ella tenga. Y en su caso, si algo está mal, corrígele en amor, no solo en disciplina. Eso es una conclusión valiosa también. O sea, nosotros los maridos, por ser hombres, a veces tendemos a ser un poquito rudos, me incluyo yo. Entonces, tenemos que ser un poquito menos cercanas y un poquito más como Ana. Por supuesto, habrá ocasiones en las que la disciplina debe imperar, pero eso no quiere decir que no vas a corregir en amor. ¿Estás de acuerdo? Y 6 y último, y con esto terminamos por fin el ciclo de conferencias de Ana. Todos parejos, seamos diligentes con lo que tenemos como Ana. Romanos 12, 11, 13. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 11 a 13. Si algo no nos gusta, ruégale a Dios para cambiar esa posición. Porque hay veces que algo no te gusta y resulta que sí te gusta, pero no te das cuenta. Y te ha pasado. Es que yo era feliz y no lo sabía. Claro. Y lo tenía todo para triunfar, pero me lastimé la rodilla. Y yo hubiera sido un super abogado, pero me dio flojera ese día. O híjole, ese día dieron ascensos en el trabajo y los perdí por no. Lo que tú gustes. Como Ana. Si algo no te gusta, ruégale a Dios para cambiar esa posición y valora lo que ya tienes. Enfócate más en lo que sí Dios te da que en lo que no te ha dado, porque por alguna razón no te lo ha dado. Es porque todavía tienes que ser buen mayordomo de lo que sí, para que no te pase eso de era feliz y no lo sabía. El cojo extraña su pierna, el manco extraña su mano,
El que menospreciaba su carro, a ver, ahorita en el transporte público, si te quedas sin carro, a ver, Fede, ve diario a la Ciudad de México e ir y venir a las horas a las que andas en puro transporte. No es más rico. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces hay que esforzarnos siempre para dar gloria a Dios como Ana, con lo que tenemos y con lo que ha de venir. Y gracias a Dios, ya acabamos la oración de Ana. 7 clases nos llevó, 6 o 7, ¿no? 7 clases nos llevó. Y todavía en la antepasada la pudimos haber extendido más, pero ya mi papá me dijo, no, también tú no estás en el